Hola, qué bueno encontrarnos para meternos de lleno en el fútbol sudamericano, que siempre da de qué hablar. Tenemos varias cosas sobre la mesa hoy. Cómo van las ligas, el VAR y sus polémicas de siempre, fichajes, jugadores clave y, claro, vamos a mirar de cerca a Colombia y cómo llega a las eliminatorias. Hola, ¿qué tal? Sí, es un momento súper interesante, ¿no? Se definen cosas en los torneos locales y la presión para clasificar al Mundial, bueno, está a tope. Y tenemos fuentes variadas, eso es bueno, nos da una visión más completa de lo que pasa en el continente. Perfecto. Entonces, la idea es esa, sacar lo importante, lo llamativo, tratar de entender qué pasa dentro y fuera de la cancha. Arranquemos. A ver, empecemos con un vistazo rápido a cómo andan algunas ligas. En México, por ejemplo, las fuentes marcan a Monterrey y América como los que pican en punta. Sí, los de siempre, digamos. Y en Argentina, Estudiantes y River arriba en sus grupos. Boca un poquito más atrás, ¿no? Quinto por ahí. Exacto. Y en Brasil, Flamengo también liderando. Pero Palmeiras y Crucero no le pierden pisada. Fluminense más abajo. ¿Algo más que destacar de estos arranques? Quizás en Chile, Coquimbo arriba de la U. Bueno, en general, son temporadas que recién empiezan en varios lados, ¿viste? Pero sí, no hay grandes sorpresas. Los nombres fuertes están ahí. Quizá lo que marcan algunas notas es un poco más de paridad al inicio en Paraguay, por ejemplo. Cerro Porteño y Guaraní pegaditos. O en Uruguay, Cerro Largo y Peñarol ahí peleando. Pero más que nada, se confirma la competitividad que ya conocemos. Entendido. Bueno, vamos a un tema que nunca falla. El arbitraje y el VAR. El gol que le anularon a Dairo Moreno de Once Caldas contra Tolima, generó un montón de comentarios. Una jugada finita, finita. Uf, sí. Y ahí está el centro del debate que plantean las fuentes, ¿no? Porque, a ver, la tecnología para el offside existe. Las líneas, el poder ampliar la imagen, Claro, las herramientas están. pero sigue habiendo un componente manual, que es decidir el momento exacto del pase. Y cuando la jugada es tan ajustada, casi imperceptible la diferencia, ahí la confianza en el que está en el VAR es total, pero la duda siempre queda flotando, y eso alimenta toda la polémica, ¿viste? No es tanto la máquina, sino cómo se usa en el límite. Y esa sensación de que no hay un criterio único, ¿no? Porque después mencionan otro caso, la mano de Orejuela, del Cali, contra Chicó. Las fuentes la describen como una mano un poquito abierta, o sea, no totalmente pegada, como se dijo, pero no cobraron penal. Exacto. Y lo curioso es que ni el Chico protestó demasiado, y dicen que la cara del jugador del Cali era como de me salvé. Ajá, como achantado. Y eso choca más cuando lo comparas con otros casos que también citan, como un penal que no le dieron a Once Caldas contra Tolima hace un tiempo. Ahí el árbitro era Inestrosa, y ni siquiera lo llamaron del VAR. Ese error, comentan, le terminó costando la escarapela FIFA, que no es poca cosa. Claro, es la licencia internacional. Entonces, esa diferencia de criterios en jugadas que parecen similares. Bueno, eso es lo que más frustra a la gente, a los equipos. Genera mucha desconfianza. Se nota en el material que revisamos. Bueno, cambiemos de tema, hablemos de jugadores. James Rodríguez siempre está en el centro de la charla sobre la selección Colombia. Las fuentes dicen que es trascendental, o sea, importantísimo, pero al mismo tiempo se preguntan si está para jugar 90 minutos completos, sobre todo después de estar casi 18 días sin competir. ¿Cómo se maneja eso? Mira, lo que critican bastante las fuentes es esa idea de ir y preguntarle al jugador, ¿podés seguir? Argumentan que esa decisión tiene que ser del técnico, no se puede delegar. James es, digamos, un caso aparte. Parece que no aplica para él la regla no escrita de tener que estar en un momento espectacular para que lo llamen, por su jerarquía, ¿no? Claro, tiene otro peso. Pero el punto clave es cómo usarlo. Desde el arranque, arriesgando que no llegue al final. O como una carta desde el banco. Ese es el desafío para Lorenzo y su equipo. Y hablando de figuras y de situaciones complicadas, me llamó muchísimo la atención lo de Alexander Isak en el Newcastle. El tipo pide irse y amenaza con no entrenar si no lo venden por 170 millones de euros. Una locura. Y la reacción de los hinchas, tremenda. Vendiendo camisetas que dicen rata y con fósforos al lado, como para quemarlas. Una protesta simbólica, pero fuerte. Sí, las fuentes lo describen bien. Es un reflejo de la pasión con la que se vive el fútbol allá, ¿no? Especialmente en Inglaterra. Estas peleas por contratos las toman casi como una traición personal. Va más allá de la plata, toca la fibra del hincha.
Otro caso que hace ruido, John Yader Duran en el Fenerbahce. Un directivo lo marcó directamente, dijo que es el único problema del equipo ahora mismo. Duró eso, ¿eh? Sí, había muchas expectativas, parece que no las está cumpliendo. Y vuelve la discusión de siempre, ¿es 9 o juega mejor un poco más atrás como segundo delantero? Mencionan que usa la 10 a veces. La situación de Durán, por lo que se lee, es preocupante. ¿Qué pasa ahí? Es la adaptación al fútbol turco. Algo de disciplina. Se recuerdan rumores de convocatorias pasadas. O quizás un error del club al ficharlo. No entendieron bien su perfil. El peligro es que se gane una mala fama, una etiqueta que después es difícil sacar. ¿Y crees que eso le puede afectar para que lo llamen a la selección? Las fuentes sugieren que probablemente no. A menos que haya pasado algo grave internamente que no sepamos. Parece que Lorenzo todavía confía en su potencial. Y bueno, no podemos no mencionar a Juan Fernando Quintero. Las fuentes coinciden en algo, su inconsistencia. Se habla mucho del chasco en América, ¿no? Mucha plata, poco rendimiento. Y se recuerda su historia. Juega bien unos partidos, unos meses, ilusiona, y después baja o se va. Hasta mencionan un error que tuvo hace poco con River que les costó un empate. Uf, Y es la pregunta que se hacen todos los análisis. ¿Por qué los clubes siguen apostando tan fuerte por él? El talento lo tiene, nadie lo duda, y siempre genera esa ilusión, pero choca con esa falta de continuidad. Lo que pasó en América, el impacto económico negativo, bueno, queda como una advertencia del riesgo que representa. cerremos este bloque de jugadores con algunas notas más cortas. Una muy mala noticia, la lesión de Fabri Castro del Bucaramanga, rotura de ligamento cruzado. Va a estar afuera mucho tiempo, 8 o 10 meses. Era un jugador clave para ellos. Durísimo, una de las peores lesiones para un futbolista. Ojalá tenga una buena recuperación. Otros movimientos que se mencionan. Fermín López del Barça podría irse al Chelsea. El arquero uruguayo Fier Marín del Tolima, que lo bloquearon de su selección, pero tiene una opción de compra altísima, ¿no? Como $2 millones. Sí, una cifra importante para el medio. Y Daniel Luna, el ex Cali, que estaba en Mallorca, se va al Huesca, en la segunda de España. Y un caso que me pareció interesante es el de Jack Grealish, que se iría del City al Everton, diciendo que quiere volver a enamorarse del fútbol, Mira vos. priorizar el disfrutar, más allá del éxito o del contrato millonario. Es un contraste fuerte con la idea de jugadores que se quedan cómodos en el banco cobrando fortuna. También se nombran jugadores que quedaron libres. Andrés Andrade, que estaba entrenando con Bucaramanga, pero en Fútbol 7, Neider Moreno, entrenando con Envigado, Andrés Felipe Roa, Alexis Pérez, Nicolás Hernández, Iván Arboleda. Hay varios buscando club. Sí, el mercado siempre se mueve. Bueno, metámonos ahora con los equipos y los técnicos. América de Cali. Están en crisis. El experimento Raimondi, como le dicen, no funcionó. Hay mucha presión sobre la directiva, el famoso fuera familia Gómez. La gente no va tanto al estadio. Y encima se les van delanteros convocados, ¿no? Holgado a Malasia, Ramos a Perú. Exacto. Se habla de desidia en el juego, como falta de ganas. Es una situación complicada. Sí. Las fuentes señalan que la apuesta por Raimondi fue arriesgada. Y la molestia de la hinchada es entendible por la historia del América. Pero bueno, sacar a los dueños, eso implica que alguien compre el equipo. No es tan fácil. Gestionar un club así, con esa presión constante, es un desafío enorme, la verdad. ¿Y Millonarios? Ganaron bien después de que se fue David González. Y ahí sentó el debate. ¿Le hicieron la cama a los jugadores? ¿O fue que se sacaron presión de encima? Las fuentes piden tener calma. Un solo partido es muy poco para decir, listo, cambió todo. Hay que esperar, ver si mantienen el nivel. Lo de las camas a los técnicos es como un fantasma que siempre aparece en el fútbol, ¿viste? Pero es casi imposible de probar. Por ahora, Millonarios sí tiene una ventaja en la Copa Colombia que tiene que saber cuidar. Lo de Águilas Doradas sí que es llamativo. La cantidad de técnicos que pasaron, 7 en 1 año y medio, dicen. Desde que se fue Farías. Bolillo Gómez, García, Sacone, De Pablos, Florentín, López y ahora echaron a De Munner después de una goleada. Impresionante. Una puerta giratoria. ¿Qué dice eso del proyecto del club? Claramente. Lo que refleja es una falta de proyecto, de estabilidad que es alarmante. Las fuentes lo describen como un quemadero de técnicos. Un lugar donde parece muy difícil trabajar pensando a mediano plazo. Ahora suena David González justo. Pero uno se pregunta si es el mejor lugar para él ahora mismo, ¿no? Con esa inestabilidad. Quizá tomarse un respiro le vendría mejor. Pasando al Deportivo Cali,
Gamero no está contento. Sacaron 10 puntos de 24. Y dependen muchísimo del arquero, de Alejandro Rodríguez. Figura total atajando penales. Pero no se ve el progreso que se esperaba con el tiempo de trabajo. Sí, el Cali necesita mucho más que sumar un puntito de visitante de vez en cuando. Las fuentes indican que el juego del equipo no convence y que la mejora tiene que ser grande para estar a la altura de lo que se espera. El Deportivo Pereira con Dudamel parecen ir adaptándose, ¿no? Fuertes en casa, aunque les cuesta de visitante. Dudamel hizo cambios, pasó a línea de 4 atrás. Se destacan jugadores como Ichazo, el arquero, y Ríos en el medio. Les falta un 9 que la meta seguido, parece. Merek se va con Líbano, Marco Pérez recién ahora marcó. Sí, están en ese proceso de ajuste todavía. Y del lado positivo, Atlético Bucaramanga con Leonel Álvarez. Parece que el equipo va bien, ¿no? Encaminado, cerca de los 8 con partidos menos. Se ve buen ambiente, los refuerzos están rindiendo, como Charrupí, Fabergil. Sí, parece que encontraron el rumbo. Y hay un dato interesante que resaltan las fuentes. Parece que ahora hay más estabilidad en los contratos, más largos. Eso rompe un poco con la dinámica que tenían de cambiar medio equipo cada 6 meses. Y eso, para construir algo, es fundamental. Totalmente. Bueno, llegamos al tema central, creo yo, la Selección Colombia. Se viene la convocatoria para las eliminatorias. Ya empieza a circular una lista probable. Ojo, no es oficial, pero da para hablar. ¿Qué ves ahí de interesante? Bueno, hay nombres que llaman la atención y debates que se abren, claro. En el arco, la posible novedad es Davis Vázquez, junto a Mier y Camilo Vargas. Afuera quedarían Montero y Ospina, según esta lista. ¿Y en defensa? Muñoz no puede jugar el primer partido. Estarían Arias, Lucumí, Davinson, Cuesta, Mosquera. Y como novedad piden a Álvaro Angulo, que anda bien en México, Mojica también. Sí, Ángulo es una opción interesante por su momento. En el medio, bueno, los fijos. James, John Arias, Richard Ríos, pero hay dudas con Lerma y Castaño que no vienen jugando mucho en sus clubes. Quizá John Solís como sorpresa. Podría ser. Y mencionan a Kevin Serna. Muy esperado. Por su gran momento. Sí, lo de Serna se pedía mucho. Y adelante, bueno, Lucho Díaz, John Córdoba son fijos, Luis Suárez, Cucho Hernández, Asprilla, y sigue el debate con Durán, si sigue teniendo crédito a pesar de lo del Fenerbahce. Y aparece Duván Vergara. ¿Merece ir ahora? Juega poco en Racing, aunque tuvo un gran nivel en América antes. Claro, ese es el punto. ¿Pesa más el pasado reciente o el presente inmediato? Y la ausencia que más ruido hace en esta lista probable es la de Dairo Moreno, el goleador del fútbol colombiano. Exacto. Que no esté Dairo genera muchas preguntas, sobre todo porque esta lista probable no tendría jugadores de la liga local, sacando a los arqueros. Las novedades como Vázquez, Ángulo, Serna son interesantes, sí, pero los cuestionamientos a jugadores con pocos minutos como Lerma, Castaño o incluso Vergara son lógicos. Es el eterno dilema. Jerarquía, presente, potencial. ¿Qué pesa más para el técnico? Y todo esto nos lleva al partido que se viene ya. Colombia contra Bolivia en Barranquilla, jueves 4. Las fuentes reflejan que hay nerviosismo. Vuelven los fantasmas de eliminatorias pasadas, ¿no? Cuando se perdieron puntos clave en casa contra rivales que, en el papel, eran inferiores, como Perú o Ecuador. Se ve como el partido que hay que ganar sí o sí para asegurar la clasificación. Y ahí, justo ahí, nace el gran debate que recogen todas las fuentes. ¿Qué es lo que vale? ¿Alcanza con ganar 1-0, como sea, sufriendo si es necesario, para asegurar el cupo? Priorizar el resultado por encima de todo. O Colombia, por los jugadores que tiene, por jugar en casa, tiene la obligación de mostrar otra cosa. Demostrar autoridad, buen fútbol, ganar con más tranquilidad. Las opiniones están súper divididas. Hay una corriente fuerte, muy marcada por las decepciones anteriores, que dice: dame el 1-0 ya mismo y firmamos todos. El pragmatismo puro. Clasificar es lo único que importa al final del día. Pero hay otra corriente, también fuerte, que argumenta que conformarse con ganar como sea contra Bolivia sería mediocre, una mala señal pensando en el Mundial. Dicen, con James, con Lucho Díaz, con Córdoba, tenés que exigir más ambición, tenés que imponer condiciones, no podés sufrir contra Bolivia en Barranquilla. Cuestionan si el equipo tiene la fortaleza mental para estos partidos decisivos o si se achica un poco con la presión.
Incluso mencionan una encuesta que hicieron, y se ve esa división. En una red social ganaba el sí al 1-0 como sea, y en otra ganaba el no, la gente pidiendo ver mejor fútbol. Es que esto toca una fibra muy sensible. La mentalidad del equipo, y quizás del fútbol colombiano en general, falta esa jerarquía para decir, acá mando yo, en estos partidos. Se recuerda mucho el gesto de James agachando la cabeza ante Messi hace un tiempo. La pregunta que queda en el aire es, ¿este partido contra Bolivia es solo un trámite para asegurar el número, el cupo, o es una oportunidad para empezar a cambiar esa mentalidad? Para construir un equipo más fuerte, más dominante, pensando ya en ir a competir de verdad al Mundial, no solo a participar. Sin duda, hemos tocado un montón de puntos calientes hoy. El VAR, que siempre genera polémica, los fichajes que ilusionan o preocupan, la realidad de varios clubes importantes. Y este partido de Colombia que se viene, con todo el debate que lo rodea. Sí, y de todo esto queda una reflexión interesante, creo, para quien nos escucha. En este fútbol de hoy, con tanta presión económica, de los medios, por el resultado ya mismo, ¿qué debería pesar más al final? ¿Ese pragmatismo de buscar el resultado como sea para cumplir el objetivo de clasificar ya? ¿O la ambición de intentar construir algo más, un juego, una identidad más sólida, más convincente, aunque eso significa tomar más riesgos en el camino? ¿Cómo se equilibra esa necesidad inmediata que es clasificar con la visión a más largo plazo, que es querer competir de verdad en el máximo nivel? Una excelente pregunta para que nos quedemos pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo del fútbol sudamericano. Hasta la próxima.